Pueden tomar asiento. Me toca presentar a nuestra conferencista y las palabras en realidad no le hacen justicia, ¿verdad? Es colaboradora de Aviva de Nuestros Corazones, es autora de Joven Verdadera, Una Vida al Revés y su último libro, Soy Niña, hija, esposa, madre, hermana, Betsy Gómez. Un aplauso. Muy buenas noches, mis hermanas. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. Wow, este podium es para personas pequeñas. Gracias. Dios les bendiga y es un gozo para mí estar aquí. Tengo varios meses afectada de la garganta, así que espero que el Señor me ayude. Oren por eso, para que el Señor pues me sane. Voy al médico pronto porque he estado así ya por un tiempito. Vamos a comenzar. Ustedes pueden ir abriendo su Biblia en el libro, en la carta a los Colosenses. Vamos a hacer un campamento ahí esta noche y mañana en la mañana vamos a estar acampando en la carta a los Colosenses. Mientras lo van abriendo, quiero agradecer esta congregación por la invitación, por el esfuerzo de hacer esto para las mujeres. Qué bendición es estar aquí juntas. Cuando escuché el número de iglesias representadas aquí, no lo podía creer. Es solamente una obra de la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, nosotras venimos delante de ti. Estamos hambrientas, Señor, hambrientas de ti, hambrientas de tu verdad, Señor. Te pedimos que tú pongas la mesa en esta noche y que tu palabra viva, Señor, avive nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay aquí alguna de nosotras que no está hambrienta, que mientras vamos abriendo tu palabra, Señor, esa mujer pueda sentir la necesidad real de su alma. Que ella pueda ver que solamente tú, Señor, satisfaces. Que solamente tú, Señor, das la plenitud que tanto anhelamos, Señor. Yo te pido por las que estamos aquí, que te conocemos, para que tú, Señor, Padre, tú hagas una obra en nosotras, para que tú quites las escamas de nuestros ojos. Que tu palabra sea como un colirio, para que podamos ver con más claridad, Señor. Para que podamos ver que tú eres un tesoro incomparable, Señor. Y también te pido por las personas que están aquí, que creen que te conocen, Señor, y creen que caminan contigo, Señor, pero solamente están acostumbradas a una religión o quizás a un sistema espiritual. Oh, Señor, que tanto a esas mujeres como a nosotras, Señor, tú hagas el mismo milagro de que podamos mirar a Jesús, Señor. De que tú puedas atraernos a Cristo, a unas para edificación y avivamiento y a otras para salvación, Señor. Que tú hagas un milagro aquí, Señor, el verdadero milagro, el milagro de la salvación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, quiero que podamos poner como las bases claras de lo que vamos a hacer aquí. Les cuento que no vengo a traerles nada nuevo. Y es muy probable que lo que yo voy a compartir esta noche, ya ustedes se lo saben. Y me da pena porque probablemente algunas de las que están acostumbradas quizás a ir a esas conferencias de mujeres poderosas, donde están prometiendo que va a venir un nuevo fluir, algo nuevo. Este no es ese tipo de conferencias. Aquí nosotras nos vamos a sentar y nos vamos a exponer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente no es algo nuevo, una nueva ola, una nueva unción que necesitamos. Probablemente no necesitamos algo nuevo.
es muy probable que lo que necesitamos es de ser despertadas a las verdades que ya conocemos y que Dios nos despierte de un sueño en el que venimos con un letargo para poder atesorar y recordar las verdades que nos salvaron, las verdades del Evangelio. Así que si viniste aquí pensando que ibas a encontrar algo nuevo y ya estás, como que no, esta no es mi conferencia, te animo a que te quedes ahí, porque no te imaginas quizás cómo Dios te puede sorprender. Hoy lo que vinimos a hacer fue a recordar juntas, porque yo soy la primera que necesita ser recordada de estas verdades. Hoy vinimos a recordar. Todas vinimos a recordar. Y este tema de recordar para mí es muy importante porque les confieso que yo soy una olvidadiza profesional. O sea, hay gente que se le olvida las cosas, hay gente que quizás más que otras son olvidadizas. Y hay olvidadizas profesionales, ahí estoy yo. O sea, a mí se me olvida cargar el celular, a mí se me olvida apagar la estufa, se me han olvidado algunos niños en el carro, se me olvida responder a mensajes de texto. O sea, esto no es una simple introducción de mi charla, es verdad. Y quienes me conocen saben lo despistada que soy y cómo a mí se me olvidan las cosas. A veces comienzo a hacer el café, que ahora he comenzado a hacer café de una manera muy diferente y comienzo a hacerlo, me entretengo con algo de los niños y a la media hora es que me recuerdo que era que iba a hacer el café. O sea, es una cosa seria. Me recuerdo que cuando abrieron la tienda IKEA por primera vez en mi país, yo soy dominicana, yo fui con una emoción. Moisés no podía ir conmigo en ese momento, así que me fui sola. Y Moisés sabe que cada vez que me manda sola a algo, él está nervioso porque algo se me olvida. Así que voy con Josué, en ese momento pequeñito, en ese IKEA tenían una especie de cuidado de niños, un child care, para que las mamás pudieran comprar muy tranquilas. Así que dejo a Josué en el child care, me dan mi beeper o pager, lo pongo en mi bolso y me voy a dar vueltas como un ratoncito, porque ustedes saben que esas tiendas es simplemente uno dando vueltas en el mismo lugar y uno cree que es grandísima, pero es dando vueltas. Y bueno, compro las 2 cositas que iba a comprar, las pago, voy de camino al carro, voy a buscar la llave. Y digo, pero ¿qué aparato es este que tengo en la cartera? ¿De qué se trata este aparato? Y cuando lo tomo, comienza a vibrar y ahí es que me acuerdo que dejé a Josué en el childcare y tenía que irlo a buscar. Él está allá afuera, gracias a Dios que no está aquí. No, es broma, él lo sabe. El punto es que el pueblo de Dios, no solamente yo tengo unos niveles profesionales, ya debería considerarlo, pero todos nosotros, el pueblo de Dios, tiene la característica de que somos criaturas olvidadizas. Y solamente tenemos que revisar la historia de Dios y vamos al Antiguo Testamento y desde Génesis nosotros vemos cómo Dios crea al ser humano, le da órdenes claras de quién es Él, de lo que tienen que hacer. Y no bien viene un engañador y pone en duda con que Dios os ha dicho. Y mezcla la verdad con la mentira. Y ya, ahí están, creyendo lo que no es porque olvidamos fácilmente. Dios llama a un pagano y lo llama a sus caminos para hacer de él un gran pueblo y revelarse a la humanidad a través de él. Y le dice, voy a hacer contigo una gran nación y tú vas a tener un hijo. Y pasan unos años y como es que Dios se le olvidó, qué fue lo que pasó, mi esposa ya no puede. Vamos a resolver nosotros porque se le olvida lo que Dios le dijo y se le olvida creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Y el pueblo de Israel en Egipto como esclavos siendo oprimido, Dios se revela a ellos, manda un Salvador, se revela como un Dios poderoso, manda plagas que cada una de ellas le está enseñando al pueblo que Él es más poderoso que uno de los dioses que Egipto adoraba. Entonces, ellos vieron portentos, cómo Dios abrió el mar rojo, los sacó de ahí y no bien cruzaron la esquina en el desierto, ya se le olvidó todo, ya querían las cebollas de Egipto, porque somos criaturas olvidadizas. Tenemos el hábito de olvidar. Por eso, muchas de las cartas de Pablo
en el Nuevo Testamento tratan exactamente de que los creyentes recuerden las verdades más elementales que los salvaron. A mí me encanta porque es como cuando él dice, óyeme, a mí no me pesa tener que repetirle las mismas cosas, porque para ustedes es de bendición, para ustedes es bueno. Entonces, en esta noche, lo único que vamos a hacer es recordar, y lo vamos a hacer desde la carta a los Colosenses. Les confieso que después de 10 años de pensar que ya Dios había cerrado la fábrica de niños en mi casa, Dios me dio 2 niños más. Y ustedes se imaginan, cuando yo iba al médico me decían, bueno, sí, tiene que hacerse esa prueba porque este es un embarazo geriátrico. ¿Yo qué? De manera que Dios me cambió las reglas del juego de mi vida de manera muy rápida. Y así muy fácilmente yo comencé a olvidar. Así que yo tomé la carta a los Colosenses y la imprimí en espacio doble. Y la imprimí y la puse en un folleto. Y andaba con Colosenses durante todo un año. Eso fue lo único que yo leí, mis hermanas. Cuando ese caos, maravilloso caos, vino a mi vida. Y yo andaba con esa carta de Colosenses, lactando, durmiendo, cocinando, con la carta de Colosenses al lado. Y no les puedo explicar la bendición que fue para mí. Y por eso les animo a que esto lo sientan como un aperitivo. Y que si desean, ustedes puedan también acampar en Colosenses por unos meses, por un año. Y les aseguro que esas verdades van a ser de mucha bendición. Pero antes de entrar en nuestro campamento, a los Colosenses, no podemos comenzar a leer una carta sin entender de qué se trata o sin recordar de qué se trata. Entonces, quiero que sepan que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue aquel judío que Dios salvó de manera poderosa. Era quien perseguía a los cristianos y el Señor lo llama con una misión de llevar el evangelio a los gentiles. Así que él comienza a animar estas iglesias, que muchas de ellas él plantó, pero esta fue plantada por Epafras mientras Pablo estaba en prisión. Y Pablo envía esta carta para animar la iglesia y para alertarlos, porque habían algunos falsos maestros que estaban tratando de persuadir a los creyentes para que ellos creyeran que ellos necesitaban a Cristo, pero algo más. Cristo era bueno, pero ellos necesitaban sumarle a las tradiciones, sumarle prácticas, reglas, porque a través de todas esas cosas y rituales ellos iban a experimentar un mayor nivel de plenitud. Así que Pablo envía esta carta para alertarlos y decirles, no tienen que agregarle nada a lo que ya Cristo hizo. Y básicamente el corazón de esta carta es que Cristo es todo. Cristo es todo y les anima en su fe para que ellos entiendan que no solamente que Cristo es todo, sino que Cristo es central. Su persona es central y les habla acerca de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Aquí Pablo dice que Jesús está por encima de la creación, por encima de los gobernantes, por encima de todos los poderes cósmicos, que el Padre, que Dios ha actuado a través de Cristo para redimir su pueblo, para reconciliarlo consigo, que los creyentes que están en Cristo participan de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que Cristo ha derrotado los poderes de las tinieblas y que los creyentes estamos llamados a crecer hacia la madurez espiritual mientras nos vamos deshaciendo de las prácticas pecaminosas. O sea que Colosenses tiene muchísimo, o sea, es como que es un mar en el que podemos navegar. Entonces aquí vamos a ver solamente 2 versículos de Colosenses. Pero antes de comenzar, yo quiero decirles cuál es mi deseo, mi anhelo, mi oración en esta noche. Y es la misma oración, deseo de Pablo en el capítulo 2, los versículos 2 y 4. Esos no son nuestros versículos, pero es el deseo de mi corazón y mi oración. Yo espero, oro, que tú seas alentada en tu corazón y unidos en amor, que alcances todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión,
resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Por eso mi vida y mi lema se trata de atesorar a Cristo en lo cotidiano, en lo ordinario. Mi deseo es que hoy Dios abra tus ojos para que tú puedas ver con más claridad la riqueza que se esconde, que hay en Cristo. Que podamos ver que Cristo es el misterio de Dios revelado y que en Él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y que tú entiendas que cuando aquí dice el misterio de Dios, no se trata de que tú ahora tienes que ir como Indiana Jones a descubrir cuál es el misterio que Dios esconde en su palabra. Esos códigos que te van a revelar y toda esa locura que la gente dice hoy en día. El misterio de Dios ha sido revelado en Cristo. Lo único que necesitamos es un corazón rendido y lo único que necesitamos es ojos para ver. Y Dios puede hacerlo, porque ese creer es un regalo y viene de Dios. Si en esta noche alguien aquí está escuchando algo que está en la palabra y puede reconocer que hay una batalla dentro de sí, y lo digo porque ahí yo estuve y a veces estoy en ocasiones en la que Dios está hablando a tu corazón a través de su palabra y hay algo que se resiste en ti y tú no quieres rendirte a esa verdad. Hay algo que se revela porque tú no quieres decir, sí, Señor, yo me rindo a ti en ese sentido de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Yo te animo a que, aún en medio de la posible bipolaridad que tú te encuentres en tu corazón, tú le digas, Señor, vence toda rebelión en mi corazón. Tú ganas, Señor. Vence toda rebelión. Ayúdame a ver a Cristo grande. Entonces, como al igual que esta iglesia, los colosenses, que estaban siendo seducidos y atacados por filosofías y pensamientos persuasivos que los atraían a pensar que Cristo no era todo lo que ellos necesitaban. Nosotras también, como mujeres, estamos siendo bombardeadas con todo tipo de razonamiento para que pensemos que Cristo no es suficiente. Y obviamente tú me vas a decir, no, yo soy creyente. Ay, pero entonces tú entras a Target y ves esa camisa que dice, sigue tu corazón. Qué bonito se siente. ¿Qué es lo que uno quisiera hacer? O sea, seguir tu flecha, seguir tu corazón. Hay una cantidad de mensajes que son persuasivos, que son atractivos ahí afuera, que no nos damos cuenta que estamos consumiendo y que son parte de nosotras. Y es precisamente, son esas verdades que esta carta nos ayuda a identificar. Mentiras que te hacen pensar, óyeme, tú eres mujer, tú eres suficiente, tú no necesitas a nadie, tú no necesitas un hombre para que te complemente, tú eres suficiente. Tú no necesitas a la iglesia. ¿Por qué? O sea, si tú tienes a Cristo, puedes ser tú misma. Sé fiel a tu corazón, sé fiel a tú misma, sé fiel a tus deseos, sé fiel a tus emociones. Son esas cosas que ahora, aquí sentadita y cambiadita, decimos, no, yo no. Pero estamos ahí, que sabemos que no podemos pasar esa tarjeta y me lo merezco. Caemos ahí, porque lo creemos. Esas mentiras que nos hacen creer que hasta para vendernos un medicamento, hasta para vendernos una soda, nos hacen sentir que nos podemos dar ese gusto porque nos lo merecemos. Hay algo en nosotras que realmente nos quiere engañar para pensar que Cristo no es suficiente. Podemos decir, no, Betsy, yo sí creo que Cristo es suficiente, pero mira, si no me dan ese trabajo me muero. Sí, yo creo que Cristo es suficiente,
Pero esa madre que está luchando porque tiene ese temor, porque piensa que su hijo es homosexual y dice, no, pero si esto pasa en mi hogar, yo me voy a morir, no voy a poder. Son esos momentos en los que realmente nos damos cuenta que nuestra boca confiesa una verdad, pero en la práctica realmente hemos levantado altares que si nos mueven ese santo, nos mueven ese ídolo, pensamos que nuestra vida se destruye. Y yo quiero decirte hoy, junto con Pablo, que en esta noche Dios puede darnos claridad para que veamos cuáles son esas mentiras que hemos creído, cuáles son esos razonamientos persuasivos o esas filosofías que hemos creído, que nos han hecho creer que Cristo no es suficiente. Porque al final, si nosotras aprendemos a identificar y ver el incomparable valor de Cristo y nos arraigamos ahí, Dios nos va a hacer mujeres que florecen para Él, mujeres que florecen en su contexto, en sus hogares, en sus comunidades y en sus iglesias locales. Entonces ahora sí vamos a nuestro versículo. Colosenses 2, en los versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Es un versículo simple, pero al mismo tiempo engloba tantas verdades y las vamos a ir desmenuzando casi que palabra por palabra. Primero comenzamos con las dos primeras palabras de nuestro texto. Dice, ¿cómo dice? Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Miren, cada vez que ustedes vean un por tanto en la escritura, ese por tanto lo que te está haciendo así, como si del texto saliera una manita que te dice, ey, espera. No puedes seguir leyendo. Tienes que mirar qué es lo que hay atrás. Hay una idea que esto está conectando con otra idea y no puedes verla aislada. Imagínense ustedes que yo llegue aquí y yo le diga, ok, comenzamos la charla. Por tanto, eso no tiene sentido. Por tanto, me está conectando con las verdades anteriores. Está conectándome con los versículos anteriores. Así que en el capítulo 1, porque recuerden que esto es una carta, eso de capítulo y versículo no lo inventamos nosotros, pero esto es una carta. En el capítulo 1, versículo 9, él dice que él oraba que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor. Él les habló que Cristo es todo, que en Él todo permanece, que Él es la esperanza de la gloria, que Él es el misterio de Dios revelado, en quien se esconden todo el conocimiento y la sabiduría. Y entonces ahí es que Él dice, por tanto, porque en Él se esconden toda la sabiduría de Dios, todo el conocimiento de Dios. Porque yo quiero que tú experimentes la plenitud de Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria. Entonces, por tanto, y nosotros podemos contextualizarlo aquí. Decimos también porque quiero que se arraiguen en Él, porque quiero que las raíces de tu vida se nutran de su vida. Pablo dice, yo quiero darles un mandato por todo lo que ya yo les he dicho de la gloriosa supremacía de Cristo. Entonces, por tanto, nos da un mandato, pero antes nos dice cuál es el fundamento que va a impulsar este mandato. A mí me encanta la palabra porque es muy raro que en el Nuevo Testamento usted encuentre un mandato
sin antes darle un fundamento para ese mandato. Y este es un ejemplo. Aquí hay un mandato claro, pero primero él dice, por tanto, porque quiero que ustedes sean mujeres arraigadas, plenas en Cristo. Dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Vamos a quedarnos ahí. O sea, yo no quiero que tú me hables del pasado, porque tú no sabes que yo recibí al Señor a los 12 años y tengo 40. Es de ahora que yo quiero que tú me hables. No. Es que lo que sucedió cuando tú conociste al Señor y lo recibiste, no se desconecta con lo que tú estás viviendo hoy. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotras entendamos. Pablo nos invita a recordar que lo que sucedió cuando fuimos alcanzadas por la gracia de Dios es algo que tenemos que considerar cada día. Y cuando dice, para que no nos confundamos y aclarar los términos, dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, aquí él no está hablando de que la frase popular, cuando ustedes lo recibieron en su corazón, como a veces malinterpretamos, que es como una persona que está en su casa sentada y dice, ay, sí, yo te recibo en mi casa, yo te doy permiso para que tú entres y te sientes conmigo. No. Eso no es lo que quiere decir. Tampoco quiere decir cuando dice cuando recibieron a Jesucristo o al Señor Jesús. Tampoco quiere decir que eso fue ese momento en que tú repetiste una oración, entre comillas, para recibir al Señor. Eso se refiere a lo que sucedió en el momento de tu salvación. O sea, no es como la frase esa que dice, no, porque Dios es un caballero. Tú tienes que recibirlo, invitarlo. Hay una disposición de nosotros recibir, pero hay una intención de Dios salvar que es muy clara aquí. Oigan lo que dice en el capítulo 1, versículo 13. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y ustedes que antes estaban alejados, en el versículo 21, y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Es decir, que lo que él está diciendo, por tanto, así como recibieron a Cristo, pero es importante que podamos entender cuál fue el milagro que sucedió cuando recibimos a Cristo. No es solamente que le dimos permiso para que entre en nuestros corazones. Lo que hicimos realmente fue que recibimos el regalo del arrepentimiento que nosotros no merecíamos. Es más parecido como un ciego que anda por ahí y alguien viene y le concede la vista. Ese ciego lo único que puede hacer es ser un receptor de algo que alguien externo le está dando. El ciego no puede venir y decir, no, espérate, tú me diste la vista porque yo te di permiso. O quizás un ejemplo un poco más claro. Cuando vemos un muerto en un ataúd, ese muerto no puede hacer nada. Ese muerto no puede invitar a nadie a nada. La razón por la que un día creímos el Evangelio fue porque Dios nos despertó a la vida. Dios nos llamó a la vida y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Recibimos a Cristo como el resultado del obrar de Dios en nosotras, que nos dio fe para creer. En otras palabras, más bíblicas, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces tú me puedes decir, pero Betsy, ¿recibimos o no recibimos a Cristo? Claro que recibimos a Cristo, pero lo recibimos porque Él fue quien nos dio la capacidad de recibirlo. Lo recibimos porque Él es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, eso no es poca cosa. O sea, si queremos permanecer firmes y arraigadas ante cualquier viento de doctrina, ante las mentiras y seducciones del mundo, nosotras tenemos que prestar atención a la manera en la que recibimos a Cristo. Porque el mismo milagro que Dios produjo cuando nos salvó es el mismo milagro que nos sostiene hoy, sin importar. Aquí nadie tiene títulos de, yo tengo 30 años en la fe y estoy en otro nivel. No.
Aquí estamos todos nivelados a los pies de la cruz. Y por eso es que necesitamos, por nuestra amnesia espiritual, necesitamos ser recordadas de las verdades básicas que nos salvaron. Esas verdades, mis hermanas, no son para los nuevos creyentes. No puede ser como esta joven que llega a la iglesia. La conocimos en un restaurante. Y cuando ella llega a una clase y ella escucha, hoy vamos a hablar del evangelio. Hermanas, ella se para y me dice, mira, realmente me doy cuenta que esto está como para principiantes. En realidad yo pensaba que esto era como un estudio teológico, ya eso yo me lo sé. No seamos esa hermana, porque no hay una profundidad teológica más poderosa que el evangelio. Pablo decía que no es algo simple, el evangelio es el poder de Dios para los que creen. El poder de Dios no solamente para arrancar un muerto de la tumba y darle vida espiritual, sino también que es el poder de Dios para sostenernos todos los días. Y ahí es donde está el problema de nuestra apatía cristiana. Esas dudas que están silentes en nuestros corazones, no las expresamos, no las decimos, pero nos preguntamos en medio de la cotidianidad, ¿por qué es que yo no puedo experimentar gozo? ¿Por qué es que yo no puedo salir de este problema en el que estoy todo el tiempo inconforme, triste? ¿Por qué las labores de mi casa o cuando estoy en el trabajo lo que quiero es explotar? Porque no tengo paciencia, porque yo no puedo experimentar la plenitud que en la iglesia dicen que yo puedo experimentar. Hay un problema en mí. Probablemente necesitas ser recordada de la verdad del evangelio. Necesitas creerla. El evangelio, mis hermanas, no es algo místico. No les pase como a mí en un grupo pequeño que el pastor dice, ¿qué es el evangelio? Y como yo no puedo estar tranquila, levanto la mano. Yo me lo sé. Sí, claro, Etsy. Sí, siempre levanta la mano. Y cuando voy a decir qué es el evangelio, hermanas, mírenme, yo no sabía qué decir. El evangelio es lo que compartimos con los que no conocen al Señor. El evangelio es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Imagínate que tú le digas a un impío, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ah, pues claro, yo sigo mi pecado. El evangelio, mis hermanas, es el cumplimiento de la promesa de salvación. Es la buena noticia, es lo que significa la palabra evangelio, de que Cristo envió solución para el problema de nuestros pecados. Pero el problema el meollo de este problema, es que nosotras no podemos gozarnos en el evangelio en el día a día porque olvidamos de qué se trata. Cuando yo escuchaba eso, porque claro que yo era evangélica, ¿qué sé yo lo que era el evangelio? Yo sabía que Jesús me había salvado, pero cuando yo me imaginaba a mí misma, yo no me imaginaba como una muerta en una tumba. Yo me imaginaba como la bella durmiente, ahí tranquilita, esperando que el príncipe me dé un besito y me despierte. Era como una ayudita que yo necesitaba. Pero el evangelio no solamente nos llama a salvación, pero nos muestra la terrible condición en la que estamos sin Cristo. Yo no podía apreciar diariamente las verdades del evangelio porque yo solamente estaba pensando en las buenas noticias. Yo no tenía el espejito que me enseñaba que en lugar de ser la versión caribeña de la Bella Durmiente, en realidad probablemente yo era una versión cualquiera de Walking Dead. Ahí era que yo estaba realmente. Porque sin Cristo, en realidad, como dice Romanos 3:23, yo estaba separada de Dios. Usted puede estar en su iglesia toda la vida, tener un sistema religioso, lucir y parecer espiritual, pero sin Cristo estamos separadas de Dios. Somos enemigas de Dios. Colosenses 1:21 lo leímos. Ay, no, yo no le hago nada a nadie. No. Sin Cristo nosotras somos enemigas de Dios. Y yo quisiera como que eso se asiente un poco en tu corazón.
Porque tú te imaginas el creador de todo lo que existe, Rey de reyes, Señor de señores, poderoso, vencedor, que tiene toda la fuerza de los poderes cósmicos a su disposición y que de ese sujeto precisamente es que tú eres enemiga. Es algo serio. No solamente sin Cristo estamos separadas de Dios. No solamente de que somos enemigas de Dios. Es que dice Efesios 2:3 que somos hijas de ira. ¿Tú te imaginas que sobre ti esté toda la ira de Dios? Si hay una mujer aquí que no se ha rendido al señorío de Cristo, yo no estoy describiendo al peor de los criminales con cadena perpetua en la prisión. Yo probablemente te estoy describiendo a ti y estoy describiéndome a mí antes de conocer a Cristo, porque justamente de ahí fue que Dios me salvó. Dice que sin Cristo somos hijas de desobediencia en Efesios 2:2. Dice en Salmos 14:3 y Romanos 3:10 que somos incapaces de hacer lo bueno. Somos incapaces de buscar a Dios. Bueno, pero hay gente que da dinero, hay gente que ayuda a los necesitados, pero lo hace para su propia gloria. ¿Y qué es el pecado si no es errar al blanco? No hacer algo para la gloria de Dios. Tú puedes hacer todo lo bueno que tú quieras. Ante Dios es pecado porque no estás en Cristo y no lo haces para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice que no solamente somos enemigas de Dios, hijas de ira, sino que somos ciegas y no podemos ver la luz del Evangelio. Y lo más contundente es Colosenses 2:13, que dice que estamos muertas en nuestros delitos y pecados. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó en esa condición espantosa y deplorable. Él envió a su Hijo para salvarnos de toda condenación. Dios pudo haber resuelto esto de una manera más fácil, pero Él decidió involucrarse porque Él sabía que ningún ser humano iba a poder resolver el problema del pecado. Todo el mundo iba a seguir el camino de Adán, así que Él envió a su propio Hijo, Dios encarnado, Dios mismo, descendió de su trono. Él tomó forma de siervo. Él se hizo como tú y como yo. Él fue no solamente a ponerse la ropa de siervo, o sea, yo no puedo entender cómo Dios encarnado, el creador de la mujer que lo dio a luz, de repente está siendo alimentado por ella y Él es la salvación de ella. Él vivió una vida perfecta en su niñez, en su juventud, en su adultez. La vida perfecta que tú no ibas a poder vivir, ni yo iba a poder vivir, la vivió en nuestro lugar. No solo eso, sino que también Él cumplió las 613 leyes del Antiguo Testamento y Él, siendo inocente, perfecto, recibió el castigo que se necesitaba para cumplir la deuda y pagar la deuda de nuestros pecados. El justo fue a la cruz, recibió la injusticia del injusto, murió en el lugar del injusto, para que ahora, al Él vencer el poder de la muerte y levantarse victorioso y resucitar, cuando nosotras ponemos nuestra mirada en Él como único Señor y único Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el don del arrepentimiento. Entonces, nosotros podemos vestirnos de su justicia perfecta
Así que todo esto para decir que recibir a Cristo es algo mucho más profundo que una simple oración que tú hiciste en el altar. Recibir a Cristo es muchísimo más que darle permiso para que Él sea el nuevo dueño de tu vida. Es que ya no hay vida, ya tú no tienes vida. En Cristo tú has sido juntamente crucificada y ya tú no vives. O sea, no es que ahora tú vienes caminando y Él ahora camina contigo. Es que ya tú no existes, tú estás muerta. Tú fuiste clavada junto con Él en la cruz y ahora la vida que vives por la fe, la vives en el Hijo de Dios. Eso es recibir a Cristo. En su resurrección tenemos garantía de que no solamente Él nos limpia de pecado y restaura nuestra relación con Dios, es que ahora tenemos garantía de que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él y que Él vendrá. Y Él ha prometido que vendrá a hacer todas las cosas nuevas. Recibir a Cristo es algo serio. Y es probable que si tú pensaste que recibir a Cristo era algo trivial y sencillo, como un paso que tú tienes que hacer para pertenecer en un club, probablemente esta sea la noche de salvación para ti. Porque recibir a Cristo es creer por la fe que Él vivió, murió, resucitó en tu lugar. Y a veces que pensamos que eso es todo, pero no, que Él intercede por ti ante el Padre, que eso es lo que Él está haciendo en el presente, porque la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar no sucedió en el pasado. Cuando Él resucitó y se fue, continúa hoy, porque Él ahora está intercediendo por nosotros. Volvemos al pasaje. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús. Ay, pero ahí hay dos palabritas, miren, que nosotros no podemos saltar. Porque esas dos palabritas son palabras grandes. Aquí hay un énfasis importante, porque Él pudo decir de la manera que recibieron a Jesús, el Salvador, que eso es donde viene la raíz de su nombre. Él salvó, dice Cristo Jesús, dice el Señor. En otras palabras, recibir a Jesús no es como la puerta de entrada a la iglesia cristiana. Yo recibí al Señor y ya yo estoy aquí en esta iglesia y yo hago lo que yo quiera de lunes a sábado. Y cuando llego aquí a la iglesia me veo muy bonita, alabando. Pero en la semana, mire, no pregunte, porque va a pasar como una película dominicana que dice cristiano. Por aquí no vive ningún cristiano. De la misma manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor. O sea, nosotros no podemos pensar en esta salvación sin tomar en cuenta que también Él nos está llamando a someternos a su señorío. El señorío de Cristo es central en la manera en la que nosotras vivimos. ¿Por qué? Porque nosotras sometemos nuestra vida a su señorío como una respuesta maravillosa a lo que Él ha hecho por nosotras. Y por eso vemos en Romanos 12, el versículo 1 al 2, que dice, por tanto, ya ustedes saben cuando ustedes ven por tanto. Esto es el inicio del capítulo 12. Y primero aquí dice por tanto, o sea que hay un alto. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Básicamente lo que Pablo aquí está diciendo, del capítulo 1 al 11 te estoy diciendo cuáles son las misericordias. Por tanto, por tan grandes misericordias, entrégate por completo como una ofrenda, como un sacrificio vivo, una ofrenda de adoración, que es la respuesta lógica ante las misericordias de Dios en Cristo. Ahora, si pensamos desde ese momento que recibimos el arrepentimiento,
recibimos a Cristo Jesús, el Señor, y nos preguntamos, ¿en realidad yo he rendido todas las áreas de mi vida al señorío de Cristo? ¿En realidad yo le estoy ofreciendo mi soltería como un sacrificio de adoración a Dios? ¿En realidad le estoy ofreciendo mis años como una mujer mayor que a veces me siento que no soy tan útil porque ya no soy tan hábil? En realidad estoy sometiendo mi vida a Dios. Estoy sometiendo la manera como me relaciono con mi esposo. Estoy sometiendo la forma como niña me relaciono con mis padres. Estoy sometiendo a Dios la forma como me conduzco con mis compañeros de trabajo. Estoy sometiendo a Dios la manera como me entretengo cuando nadie me ve. ¿De qué manera nosotros estamos perdiendo de vista el hecho de que Cristo Jesús es el Señor? Él no viene a darnos un upgrade de la vida, a mejorarnos la vida. Él viene a hacer nuestra vida. Me encanta como un comentarista lo dice, que Cristo y ningún otro, porque Él es el Señor, que Él establezca tus valores, que guíe tus pensamientos, que guíe tus afectos, que modifique tu conducta. Realmente podemos decir que Cristo es el Señor de mi vida. Cuando siendo mamá de varones ves ese inodoro sucio y dices, Señor, yo quiero vivir como una ofrenda de adoración a ti. Te levantas cada mañana reconociendo que no eres otra cosa que una esclava de Cristo. O te levantas creyendo que eres una esclava de tu pasado, o que eres una esclava de tus emociones, o esclava de ese abuso que recibiste, que probablemente nadie sabe. Quizás eres esclava de tus circunstancias, o te despiertas cada mañana diciendo, yo soy una esclava, una sierva de Cristo. Entregas cada cosa que está enfrente de ti como un altar de adoración a Dios. Te sometes a su voluntad. Hermanas, es fácil decir que Cristo es nuestro Señor y que algún día le recibimos, pero eso debe evidenciarse en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras decisiones, en la forma en la que usamos el internet y las redes sociales, cómo tratamos a los demás. Porque es que si Cristo ha pagado una deuda infinita y me ha quitado y me ha sacado de la esclavitud del mundo del pecado, y ahora Él me compró y Él es mi amo, ¿cómo no someternos a su señorío por amor? Si ahora lo que hacemos es sentir y experimentar la plenitud que Él nos ofrece. Hermanas, nosotras tenemos que discernir y pensar en nuestro andar si realmente nosotros podemos decir, sí, yo recibí a Cristo, pero no solamente que lo recibí como mi Salvador, es que en realidad Él es el Señor de mi vida. Él es el que establece la autoridad en la que yo camino. No es mi idea de cómo luce una esposa. Es la idea de lo que Él dice en su palabra. No es una idea de lo que dice el mundo, de cómo yo debo criar a mis hijos. Es lo que dice su palabra. No es una idea de que lo que yo necesito es ser cabeza y no cola, ser una mujer empoderada, hablar duro, bla, bla, bla. No. Es lo que Él ha dicho en su palabra, que Él nos ha hecho como ayuda idónea.
para reflejarlo a Él, el ayudador de su pueblo. En realidad yo puedo decir que Cristo es el Señor de mi vida. Y eso nos lleva al mandato. Dice, por tanto, creo que para el final ustedes ya se lo van a saber. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, dice, así anden en Él. Y me encanta, porque yo creo que esto tan básico y sencillo es lo que los cristianos estamos perdiendo de vista. Queremos nuevas cosas. Queremos que nos digan un curso, 3 pasos para ser una mejor mamá, 3 pasos para ser una mejor esposa, 3 pasos para perder el temor y irme a las misiones, 3 pasos. La vida cristiana es más sencilla de lo que usted se imagina. Aquí dice, por tanto, de la manera en la que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Betsy, siento que me estás llevando como en un lugar sin salida. Siento que estoy dando vueltas. No, lo que pasa es que ¿qué fue lo que se requirió para usted recibir a Cristo? ¿Qué fue lo que se requirió para que de muerte pasaras a la vida? Fe. Fe, que también increíblemente es un don de Dios. No podemos decir que podemos producirla, no podemos gloriarnos en eso. Y gracias a Dios que Él nos lo dice en su palabra. Necesitamos fe. Así como recibimos a Cristo, Jesús el Señor, así yo voy a andar con Él. Como comencé mi vida cristiana, así voy a continuar en mi vida cristiana. Yo necesito fe para aprender a vivir en Cristo. Ellos en ese momento, los colosenses y nosotras esta noche, necesitamos recordar que el fundamento de nuestra fe y de la salvación en Cristo es lo que nos va a mantener arraigadas en Él. Él no nos deja en la teoría. Tenemos que saber y recordar cómo Cristo nos salvó. Porque si no, entonces nos vamos a convertir en teóricos. Vamos a hablar mucho de Dios, vamos a sonar espirituales, vamos a pararnos aquí adelante, a inspirar a otros, pero en la vida privada, donde nadie nos ve, estamos cometiendo los mismos pecados y no podemos ser libres de ellos. Porque pensamos que tenemos que ir a otra conferencia a recibir una nueva unción, o que tenemos que ir a un campamento, o que tenemos que ir a un retiro para que nos impartan un nuevo fuego, y eso no funciona. No lo veo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Biblia que lo leo. Lo que sí veo es la conexión profunda que hay en la obra de Cristo y la vida diaria. Nosotros no nos vamos a arraigar en Cristo como un acto de la voluntad de un día haciendo mucha fuerza y oración y que caiga algo del cielo. Es mucho más sencillo todavía, porque es simplemente lo que yo sé acerca de Dios. Yo lo creo, pero yo no lo creo para estar voceando, lo creo, lo declaro. ¡Ah! No, es que cuando mis hijos me van a volver loca y yo quiero explotar, yo recuerdo, por tanto, así como recibimos a Cristo Jesús, el Señor, así yo ando en Él. Y hoy por la fe, yo creo que todo lo que se revela dentro de mí está muerto. Yo creo que lo que batalla dentro de mí, esa pasión pecaminosa que batalla dentro de mí, está muerta. Yo creo por la fe que Cristo vive en mí y Él es lo suficientemente poderoso para efectuar su obediencia. Yo quiero matar a este niño ahora mismo, pero yo creo por la fe que el gozo que me puede producir ese pecado en Cristo y su obediencia es muchísimo más glorioso.
Así que yo me niego a mí misma, yo sofoco ese muerto que tengo adentro que quiere salir. Y yo le digo, hermano, usted está muerto ahora en su delito y pecado. Cristo vive en mí y ahora por la fe yo efectúo la obediencia y yo actúo el milagro. Es más fácil venir aquí, ¡guay, fuego! Y salir ahí, pero eso dura poco. Cuando nosotros estamos en el momento de la tentación y esa mujer se siente tentada a serle infiel a su esposo, en ese momento la misma verdad que la salvó es la misma verdad que la sostiene para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella dice, oye, ¿qué fue lo que yo creí cuando yo recibí a Cristo Jesús, el Señor? Que yo era esclava del pecado. Y si yo deseaba algo, yo iba detrás de eso. Pero ahora yo creo por la fe que Él ha pagado el precio de esa esclavitud y ahora yo tengo un poder que está por encima de este deseo que me domina y yo puedo creer por la fe que Cristo es lo suficientemente poderoso para vivir su vida en mí. Y entonces yo comienzo a meditar. Yo he sido redimida. Yo he sido adoptada a una nueva familia y lo único que hago aquí es simplemente conformarme con las migajas que hay. Wow. No necesitamos nada nuevo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Así ando por la fe, creyendo que Cristo vive en mí, que yo estoy en Él. No es que tú y Cristo van de la mano y Él te ayuda a pelear la batalla. Es Él que lo hace. ¿Y cómo? Por la fe. Esto es tan básico que el llamado más esencial de la fe cristiana, ¿cuál es? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo estoy ahí, en medio del pecado, en medio de mi tentación, yo tengo que recordar cómo Cristo vive su vida en mí. Yo me niego a mi pasión y actúo por la fe. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. A mí me encantan las dos imágenes que tenemos aquí, porque es una imagen que es profunda hacia abajo, pero también hay algo que me está dando una idea de algo que se va construyendo hacia arriba. Y así es, como árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Podremos estar firmes en Cristo si nosotras nos arraigamos. Pero no se pierda en la imagen de arraigarse. Porque tampoco es que de usted van a salir raíces y se va a poner en la tierra. No es que tenemos que aprender a arraigarnos. Sabemos, mira lo arraigada que usted está en su celular. Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe cómo apegarnos a algo. Eso lo traemos de naturaleza. Lo que necesitamos es cambiar, colocar nuestras raíces en un suelo diferente para absorber la verdad de Dios, apagar la novela, poner la Biblia en audio o una alabanza. No una alabanza que repite lo mismo 200 veces. Una alabanza que te habla del evangelio y despierta tu corazón a las verdades que son tan sencillas, pero que olvidamos tan fácilmente. Pregúntate, ¿de qué me estoy arraigando? ¿Cuál es el tipo de vida que estoy edificando? ¿De qué se está nutriendo mi mente? ¿De qué se está nutriendo mis raíces? Yo no he visto nunca, y si usted lo ha visto, vaya al médico. Pero yo no he visto nunca un árbol pujando un fruto. O sea, no lo he visto. Esto no es algo que usted tiene que pujar nada ahora. Usted simplemente se expone a la palabra de Dios. Se expone a lo que edifica.
Esa insatisfacción que usted tiene con su esposo o con la vida probablemente viene que usted está arraigada a esa serie, que usted tiene que dejar y desarraigarse. O a esa música que usted está escuchando, o a las personas con las que usted está hablando. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que estamos arraigadas? Me encanta la última parte, porque dice, y con esto cerramos: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, arraigados, edificados en Él, tal como fueron instruidos. ¿Qué da como resultado? Que vamos a rebosar de gratitud. Un creyente que está creyendo por la fe que lo que Dios ha dicho de sí es verdad, es un creyente agradecido. Y un corazón feliz en Cristo y agradecido se aparta del pecado. La gratitud fluye de una vida que está arraigada en Cristo. Y yo creo que la ingratitud es un termómetro. Y puedes irte con este pensamiento a quizás hablar con otras hermanas, llevarte este pensamiento a la cama y preguntarte: ¿hay ingratitud en mi corazón? Me encanta esta frase de Nancy de Moss Williams. Ella dice: de un corazón ingrato crecen todo tipo de pecados. Claro, porque si estoy ingrata con el hombre que Dios me dio, ¿qué va a pasar? Si estoy ingrata con las circunstancias que Dios me dio, ¿qué va a pasar? Si no me siento agradecida por la iglesia donde Dios me puso, ¿qué va a pasar? Ese es el terreno de donde fluye todo tipo de pecados. Porque una mujer ingrata está a solamente un paso de buscar de alguna manera su satisfacción de una manera ilícita. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo vivir en Cristo, arraigarme en Él, edificarme en Él, ser una mujer agradecida? Es un ciclo, mis hermanas, y no es complicado. Yo les recuerdo a mi corazón la verdad de lo que Dios hizo en mí, en Cristo. Yo creo esa verdad y yo actúo. Yo actúo conforme a esa verdad. Y yo me niego a todo placer y a todo deseo, porque yo creo por la fe que Cristo es mejor. Yo creo por la fe que lo que me va a producir este pecado que está aquí delante no se compara con el gozo que Cristo me va a dar. Pecados como la murmuración, la comparación o como la pornografía. Pecados como la insatisfacción. Yo someto este deseo a Cristo. Yo miro lo hermoso que Él es Él. Y yo creo por la fe que Él es suficientemente poderoso para actuar en mí. Pero Él no lo va a hacer separado de mi voluntad. Como dice el pastor John Piper, yo actúo el milagro por la fe, así como lo recibí. Así que yo voy a orar que el Señor nos ayude y nos despierte. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos. Enséñanos la condición de nuestras raíces. Enséñanos el estado de nuestra mente y nuestros corazones. ¿Qué es lo que entretenemos en nuestra alma, Señor? ¿Cuál es la dieta de nuestros pensamientos, Señor? ¿Qué es lo que estamos absorbiendo? Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que solamente de ti, Señor, proviene la plenitud y la satisfacción. Desarráiganos, Señor, de la idolatría en nuestros corazones. Desarráiganos, Señor, de todos esos lugares donde andamos buscando satisfacción de manera incorrecta, Señor.
permite que Jesucristo se vea tan hermoso, tan deseable, tan precioso, que no querramos otra cosa que apegarnos a Él. Apegarnos a Él día y noche. Apegarnos a su palabra, a su verdad. A cultivar una vida de piedad, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, Señor. Porque esto no es algo que tú nos dijiste que nos sentemos a esperar, sino que tenemos que andar en ti. Tú nos diste la fe para creer. Tú nos diste el arrepentimiento. Y ahora nos diste a Cristo mismo viviendo en nosotras. Por eso te pido que nos ayudes, Señor, a entender que allí se encuentra la fuerza que necesitamos para vencer aún el más vergonzoso de los pecados que nos mantienen cautivas, Señor. Trae salvación a este lugar, Señor. Si alguien no te conoce, Señor, produce el milagro de salvación, de manera que aquí haya mujeres que puedan decir que recibieron el don de arrepentimiento y pudieron verte a ti como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.